Entonces necesariamente tenemos que aprender a caminar en fe, a correr nuestra carrera de fe, sí, a pelear nuestra batalla de la fe. Nosotros sabemos, porque así nos lo hace la Biblia, más lo que se está viendo en el mundo, pues cada vez va a estar peor la situación, ¿verdad? En cuanto a no solo la ideología, sí, sino muchas cosas que se van a estar moviendo, tanto pues en todas las áreas, los gobiernos, la cultura, la religión, la educación, la ciencia, muchas cosas, ¿verdad? Que como se dice normalmente, o como lo menciona mucho el hermano Matías, el cerco se va a ir cerrando para la iglesia, ¿sí? Y eso quiere decir que pues el cuerpo de Cristo o la iglesia, el Señor, pues ya no va a tener entrada, ¿sí? o acceso a muchas áreas, sino va a haber cada vez vamos a ver más oposición, ¿sí? Pero va a haber algo que nos va a sostener, ¿sí? Y es la fe. Entonces, si nosotros no crecemos en fe o no nos desarrollamos en la fe, pues esto nos va a pegar duro, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos crecer en todo sentido, pero como lo hemos estado hablando, en nuestra fe. Bueno, Génesis 14, bueno, el versículo 1 ya lo explicamos, sí, fue lo que hablábamos el domingo acerca de la guerra, ¿verdad?, que se tiene en esta estatura de fe. Pues ya yo quisiera que lo estemos ahí rumiando, como se dice, ¿verdad?, o lo estemos analizando muchas veces, para que pues también a cada uno se nos amplíe las cosas, ¿verdad? Se nos amplíe el panorama y que podamos entender cosas que a lo mejor no se entendieron en el momento que se expuso, o cosas que a ustedes Dios pueda ampliar, ¿sí? Entonces, hay una guerra, ¿verdad?, en esta etapa de fe, como lo mencionaba el domingo, ¿sí? Hay estaturas de fe en el Señor, ¿sí? Una de ellas pues es la fe de un niño, ¿sí? Y pues esa se puede decir que es la etapa fácil, por decirlo así. Y bueno, en base a lo que estamos hablando sobre Abraham, pues es lo que terminamos en el capítulo 13, ¿sí? Que lo que Dios quería es que ese niño se afirmara, ¿sí? Así nosotros también, ¿verdad? Podemos ser niños espirituales por causa del tiempo, por causa del tiempo en el Evangelio, por causa del poco conocimiento. A ese tipo de niños nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de niños en la fe, gente recién convertida, gente que apenas está aprendiendo, ¿sí? Esa es una etapa pues bonita y normal, ¿sí? Pero cuando hablamos niños que han quedado niños, pues eso ya es diferente, ¿sí? Eso ya no es normal, amén. Entonces implican muchas cosas por las que uno a veces crece, o en este caso pues no crece, ¿sí? La palabra, la enseñanza, la iglesia, ¿sí? La cobertura, pero también la obediencia, ¿sí? Entonces, como decimos de Judas, ¿verdad?, que es el ejemplo más tremendo. Tuvo todo, ¿sí? Tuvo a Dios, ¿sí? Al buen pastor, ¿sí? No había forma de señalarle algo a su pastor, ¿verdad? Pues era Jesús, el que no falló en absolutamente nada. Entonces no podía, ¿qué le podía decir Judas? ¿Qué podía hablar Judas de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo se podía justificar Judas de decir, es que el pastor, o es que la enseñanza? Sí, a lo mejor los hermanos sí, ¿verdad? Es que el Pedro, o Juan, o el otro, ¿verdad? Pero en cuanto a la enseñanza, al ejemplo, sí, a la vida de Jesús, pues no había absolutamente nada que señalar o que juzgarle al Señor. Fue una vida perfecta en todo, ¿sí? Absolutamente todo. Pero vemos que a pesar de eso se perdió, ¿sí? Entonces ahí, ¿a quién le echamos la culpa, verdad? Entonces pues uno puede entender, pues es porque es más obvio, es porque no se aplicaban lo que aprendían, ¿verdad? Entonces pues no es suficiente saberlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, amén. Entonces cuando se tiene buena enseñanza o una doctrina más apegada o limpia, pues no adulterada, ¿sí? En base a la palabra de Dios, obviamente, y se atiende a ella, pues se va a crecer más rápido, ¿sí? Cuando ya se tiene experiencias o un caminar, ¿sí?, en el Señor, y así se nos va enseñando, pues esto se hace más rápido todavía. Hay gente que es de mucha fe, mis hermanos, fe muy exagerada, ¿sí?
pero no tiene nada de recurso, ¿verdad? No tiene enseñanza, no tiene una iglesia que lo cuide o que le enseñe bien, o sea, no tiene nada, tipo Abraham. Si Abraham no tenía nada, sí, acuérdense que el conocimiento de Dios en su tiempo era solo por pláticas, ¿verdad? Lo que platicaba una generación a otra, y era como ellos aprendían de Dios. Entonces Abraham no tenía iglesia, no tenía Biblia, no tenía congregación, no tenía WhatsApp, al grupo para que le mandaran ahí una palabra de aliento, no tenía nada, ¿sí? Solo lo que Dios le hablaba, y le hablaba cada años, ¿verdad? Y eso lo mantenía fuerte en la fe. Entonces, por causa de no tener todo el recurso, pues la cosa se hace más lenta, pero se logra con gente de fe, ¿sí? El problema es cuando se tiene el recurso, pero no se tiene fe, ¿sí? Entonces, al no tener fe y tener el recurso, las consecuencias son más graves, ¿sí? Y la demanda es mayor, amén, porque se tiene el recurso a la mano. Por eso vemos o damos el ejemplo de Judas, ¿sí? Seguramente hay más, ¿verdad? Que tenía todo el recurso, todo el recurso. Si tenía dudas, tenía a Dios mismo ahí, ¿verdad? Le voy a preguntar, ¿sí? Si necesitaba liberación, con ver a Jesús, yo creo que se le salía el demonio. Sí, todo lo tenía: sanidad interior, discipulado, consejería, ministraciones, liberaciones, evangelismo, todo el recurso lo tenía en él. Sí, la plenitud de la deidad en Cristo, pero no lo aprovechó, ¿verdad? Y por no aprovecharlo, pues se vino hacia abajo. Entonces, la evidencia de su incredulidad, pues fue su desobediencia, ¿sí? Es como lo dice Hebreos, ¿verdad? Cuando habla acerca del pueblo de Israel, que de nada le sirvió tener la ley, y lo dice, y por no ir acompañado de fe, ¿sí? Eso está en Hebreos 4, me parece. Entonces, de nada sirvió tener el conocimiento, sí, porque no lo creyeron, ¿verdad? Y como lo hemos dicho, ¿verdad? La evidencia que alguien crea la palabra es su obediencia. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? Entonces, cuando se tienen las dos cosas, el recurso y la fe, el camino va a ser más rápido, ¿sí? Entonces no se complican las cosas, sino que se aceleran las cosas. Del Señor es que esto sea más rápido, ¿sí? Bueno, entonces de niños, pues tenemos que brincar a la otra estatura de fe, ¿verdad? Que es la de los jóvenes, hablando espiritualmente, ¿verdad? O de guerreros, ¿sí? Porque ese era como grupos que había en el pueblo de Israel. Si niños y llegaban a cierta edad, los varones principalmente, llegaban a los 20 años, ¿sí? 20 años antes de los 30, los enlistaban en el ejército, pero a los 20 años se enlistaban a la guerra, todos los judíos, ¿sí? Y de 30 años, en el caso de los levitas, de 30 años en adelante iniciaban el sacerdocio, ¿sí? Entonces son estaturas de fe, ¿verdad? Entonces la primera, la de un niño en la fe, ¿sí? La que tiene poco tiempo en el evangelio, poco conocimiento a lo mejor, ¿sí? Pero tiene que ir creciendo. Les digo, en cuanto a tiempo y conocimiento, ¿sí? Un niño, un recién convertido, pues, ¿sí? Por eso les doy como que la otra parte, ¿verdad? Gente que a lo mejor se quiere quedar niño, eso es otra cosa, ¿sí? Ese es el que tiene la forma de crecer, pero no quiere, ¿verdad? Y pues ahí la cosa es muy diferente, ¿sí? Dios tiene paciencia con todo mundo, ¿sí? Demasiada paciencia, con todos nosotros la tiene, y es mucha, ¿verdad? Pero pues hay cosas que no puede cambiar, ¿sí? Bueno, entonces ya en esta etapa de fe es donde entra un conflicto mayor, ¿verdad? Una forma de lucha más intensa, ¿sí? Donde va a ser inevitable, ¿verdad? El bombardeo en la cabeza, el bombardeo en las emociones, ¿sí? Es una vida o es una etapa, está complicada, ¿sí? Porque aquí se va a definir si la persona da pasos hacia una vida madura o retrocede a ser un niño, ¿sí? Entonces, por eso es una etapa de conflicto, ¿sí? Y entre muchas cosas, pues hay que oír el mensaje de lo del domingo, pero va a tener que defender la palabra que ha recibido, ¿sí? Contra pensamientos, contra sentimientos, contra tentaciones
creo que en esta etapa hay como mucha, entre comillas, ¿verdad? Ausencia de Dios en cuanto a presencia o algo que se pueda sentir, ¿sí? Es como una etapa donde Dios como que se esconde, ¿verdad? Y no se ve por ningún lado. Amén. Mucha sequedad, mucha frialdad, ¿sí? En nosotros, ¿verdad? No se siente mucha presencia, no hay mucha emoción, no hay mucha sensación, ¿sí? Y todo eso es por lo que dice la Biblia en las cartas de Juan, ¿sí? A los jóvenes, ¿sí? Que han vencido y han guardado la palabra, ¿sí? Lo que dice el proverbio, y lo mencioné el domingo también, aquellos que retienen el consejo. Entonces todo eso implica lucha, ¿sí? Entonces implica que alguien me quiere robar el consejo. Entonces lo único que me va a sostener no es ni la sensación ni la manifestación, sino la convicción en lo que he recibido o en lo que está aquí, ¿sí? Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros, ¿sí? No una fe, que esa fe es entre comillas, ¿sí? De sensaciones, ¿sí? De emociones, ¿verdad? Que normalmente esa es la que más se siente cuando uno es niño, ¿sí? Eso es lo que muchos le llaman el primer amor, ¿sí? La emoción, la sensación, lo bonito, ¿verdad? Esa etapa bonita, ¿sí? Y no es mala, ni es del diablo, es Dios, ¿sí? Solamente que Dios sabe que la persona es un niño, o sea, es muy fluctuante, ¿sí? Dios sabe que esa persona, si no siente, a lo mejor no avanza, ¿sí? Si no siente bonito, a lo mejor no se afirma, ¿sí? Si no siente esa presencia, pues a lo mejor no tiene las convicciones que debería de tener con la pura palabra. Entonces Dios no es que Dios se aparte o deseche, ¿verdad? Simplemente quiere que la persona desarrolle una fe genuina, ¿sí? Entonces en la etapa niñez, vamos a decirlo así, es más la emoción, ¿sí? Les digo, no es del diablo, ¿sí? Es una etapa bonita. Todo te hace llorar, ¿sí? Sientes bonito todo, aunque no entiendas nada de la Biblia, te emociona, ¿sí? Quieres leerlo todo, quieres estar en todo, ¿sí? Te emociona la alabanza, lloras con cualquier alabanza, ¿sí? Cualquier enseñanza te hace sentir bien, quieres estar en todo en la iglesia, quieres estar uno en todas las reuniones, en todo lo que sea posible. No quieres despegarte bueno, menos así le pasa a uno, ¿verdad? No quieres despegarte de nada, porque es una sensación que te emociona, ¿verdad? Y eso está muy bien, ¿sí? Nada más que, pues hay detalles, ¿verdad? Cuando se quiere brincar a más, ¿sí? Eso ya no se va a sentir. Amén. Entonces a veces eso, aunque aquí lo mencionamos yo creo muy seguido, a veces eso no se entiende, ¿verdad? Y a lo mejor no es que no se entienda, es que cuando se experimenta, ¿verdad? Como que todo se olvida, ¿sí? A veces pasa, ¿verdad? Entonces lo que Dios quiere es, bueno, ya te seduje, ¿sí? Ya sientes bonito, sabes que existo, ¿verdad? Sentiste escalofríos, ¿verdad? Sentiste ganas de llorar, sentiste calorcito, ¿sí? Sentiste fuego aquí en el pecho, ¿sí? Sentiste una manifestación, bueno, porque soy real, ¿sí? Y quiero que lo entiendas y que lo creas, amén. Aquel cristiano emocionado, avivado, ¿verdad? En su primer amor, como se le dice, pues está feliz, ¿sí? Entonces va a llegar un momento donde Dios va a decir, bueno, ya fue mucho ahí, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a pasar. Si no es un mes, no sabemos, ¿verdad? Pero de que la etapa tiene que brincarla, la tiene que brincar, ¿sí? Entonces va a llegar un momento donde Dios va a decir, bueno, ya sentiste el fuego, ¿verdad? Ya sentiste la presencia, ya sentiste el calor, ya sentiste el escalofrío. A lo mejor alguna que otra vez te caíste, ¿verdad? Porque sentiste bonito, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Ahora sí, mijo, vámonos a las convicciones, ¿sí? Vámonos a una fe de determinación, ¿sí? Y ya una fe de sensación. Entonces, para dar ese brinco, cuesta, ¿sí? Y más cuando se acostumbró la persona a esta sensación y a la emoción, que lo vuelvo a decir, no es del diablo, ¿sí? En un principio es Dios, ¿sí? Que lo está haciendo porque está seduciendo a la persona, la quiere atraer, ¿sí? Quiere convencerla de que Dios sí existe y es real, y por eso se siente, amén. Entonces yo creo que todos hemos pasado por esa etapa,
¿sí? Si alguno está ahí, pues disfrútela porque cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces, y no se acostumbre mucho porque lo más probable es que le den una desconocida, ¿verdad? Y uno sienta dónde está Dios. Y lo primero que uno piensa es en qué estoy pecando, ¿sí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandona? Y Dios va a decir, pues ni te estoy abandonando, y pues sí estás pecando, pero no a ese extremo, ¿verdad? Como para irme de tu vida, ¿sí? Solamente te quiero por convicción, quiero que pelees, ¿verdad? Y le digo, a veces se batalla, bueno, no a veces, se batalla, ¿sí? Más bien a veces no se da el brinco, ¿sí? Y si no se da el brinco, la persona nunca va a madurar. Y la cosa aquí es madurar, ¿sí? Acuérdense cómo empezó toda esta serie de enseñanza, ¿verdad? Entre más crezcamos en Dios, ¿sí? Más bendición podemos ser, ¿sí? Y la mayoría o todos nosotros tenemos un propósito y un llamado, amén, a alguna función dentro del cuerpo, pero más a aquellas personas que tienen un llamado específicamente, un ministerio, ¿sí? Es de a fuerzas pasar por esto, amén. Entonces, ¿por qué? Pues porque esa persona tiene que forjarse un carácter, ¿sí? Una mentalidad, ¿sí? Una determinación que a lo mejor no tiene. Bueno, no a lo mejor, no la tiene, ¿sí? Porque venimos de un mundo de esclavitud, ¿sí? Podemos ser muy entrones y muy aventados, ¿verdad? Pero no es lo mismo el reino de Dios al mundo, ¿sí? A lo mejor allá sí apantallamos gente, ¿verdad? Que muy entrón, muy aventado, pero en el reino no, ¿sí? Eso no apantalla, no impresiona a Dios, amén. Por eso dábamos varios ejemplos, entre ellos Abraham, amén, Moisés, Pablo, ¿sí? Gente que apantallaba, ¿sí? Gente que dejaba con la boca abierta por todo lo que tenían humanamente, ¿sí? Un apóstol Pablo, pues un fariseo impresionante. Lo mismo Moisés, ¿verdad? Un príncipe egipcio. Entonces sus perfiles humanos eran excelentes, eran impresionantes, pero no impresionaban a Dios, ¿sí? Entonces lo que hace Dios es, pues está muy padre, ¿verdad? Qué bueno que sabes guerrear, qué bueno que te sabes toda la Torá, ¿sí? Pero pues a mí no me impresionas, así es que vas al desierto. Y lo probó, ¿verdad? Y bueno, salieron aprobados. Pero bueno, entonces ya cuando entramos al brinco, a la siguiente etapa de fe, ¿sí? Va a empezar la guerra, amén. Y pues ahí, el que se acuerde, pues ahí en su mente lo vuelve a recordar o lo recuerda, ¿sí? Cada nombre de estos reyes enemigos, ¿verdad? Que atacaron o que iban a atacar a Sodoma, y que Abraham se levantó para defender principalmente pues a su pariente, que era Lot, ¿sí? Entonces cada uno de esos reyes, que eran 4, pues representan una batalla para nuestro tiempo, ¿sí? Que la tenemos que dar. Los pensamientos, la lengua, ¿sí? La falta de misericordia, ¿sí? No recuerdo cuál es el temor, ¿sí? Entonces esas cosas las tenemos que enfrentar, que nos presentan de diferente manera. Va a depender de la condición del alma, ¿sí? De cómo esté nuestro corazón, cómo esté nuestra mentalidad. A lo mejor nuestra gran lucha en algunos casos no es con la lengua, pero sí con el temor, ¿sí? A lo mejor su gran problema no es el temor, ¿sí? Pero a lo mejor sí la falta de misericordia. Entonces por eso depende de la persona. ¿Está claro pues? Bueno, entonces eso es en cuanto al brinco a la otra etapa. Entonces la primera etapa, la de niño, ¿sí? Es muy dependiente de algo palpable, algo visible, ¿sí? Y es normal, amén. Pero lo vuelvo a decir así, el problema es cuando se quiere quedar ahí, ¿sí? Ya no puede quedarse ahí, pero esa exigencia la va a sentir la persona, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener la aspiración a crecer, para que sea Dios el que nos dé el crecimiento. O sea, no lo voy a aparentar, ¿sí? Ni tampoco me voy a aferrar, porque a lo mejor Dios todavía me quiere o me tiene esa etapa. Obviamente si el tiempo es corto, ¿verdad? Pero ya de 5 años, 10 años, 15, 20, pues ya ni se le ocurra pensar, aquí me tiene Dios en la etapa de niño. Porque Dios va a decir, no, ya, tú deberías de ser maestro, ¿sí? Como dice Hebreos, ¿no? Debiendo de ser ya maestro, ¿sí? Entonces, cada quien en su área, ¿verdad? Porque
Como les digo, todos tenemos un propósito, ¿sí? Pero pues no a todos nos va a tocar estar al frente, ¿sí? No a todos nos va a tocar predicar, ¿sí? A lo mejor es otro nuestro propósito, pero la cosa es vivirlo, ¿sí? Alcanzarlo, amén. Y independientemente del propósito, se requiere crecimiento, ¿sí? Sea estar al frente o no, yo necesito crecer para vivirlo, para desarrollarlo correctamente, el propósito que sea, ¿sí? ¿Está claro eso, mis hermanos? ¿Sí? Entonces necesitamos crecer. Por falta de crecimiento hay más problemas en las iglesias, ¿sí? Es como la iglesia de los Corintios, ¿sí? Muchas divisiones, muchas contiendas, muchos chismes, pecados ya muy fuertes, como pecados hasta de fornicación, ¿sí? Pecados de adulterio, ¿sí? De idolatría. O sea, ya la cosa está muy grave en esa congregación. Pero por eso el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Si ustedes se pelean o están divididos, pues eso es ser carnal, ¿verdad? Lo que dice la escritura. Si yo escucho que entre ustedes hay pleitos, hay chismes, hay contiendas, ¿no son carnales? O sea, ¿no son niños? Sí, por supuesto que sí, amén, porque esas son las actitudes de una persona que está aprendiendo en el Señor. Entonces, cuando la persona está creciendo, no es que no sienta la inclinación al chisme, a la murmuración, la va a sentir porque está en el cuerpo, ¿sí? La diferencia es que la lucha, ¿verdad? Entonces es un cristiano que dice, no, esto quisiera saltar la lengua, ¿verdad? Pero no, porque esto está mal, ¿sí? Esto es chisme, esto es murmuración, yo no me puedo meter en eso, aunque lo desea, ¿sí? Pero vea la diferencia, lo desea pero lucha, y el niño no, el niño lo desea y se deja llevar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces con el niño Dios es paciente, le va a decir, no, mira, es que te falta aprender. Eso lo dice, creo que Isaías, dice que los murmuradores aprenderán doctrina, ¿sí? Entonces a veces por falta de crecimiento o de enseñanza, pues la lengua es muy larga, ¿sí? Pero cuando ya se tiene ese recurso, pues hay que presentar, ¿amén o no? Bueno, entonces eso ya, ¿verdad? Ya me aventé casi media hora. Bueno, vámonos más abajo pues. Entonces, ahí mismo en Génesis 14, de todos modos lo podemos volver a ver. Ahí está en la página de la iglesia. Génesis 14, vamos a ver el versículo, pues desde el 17. Aquí es cuando Abraham ya conquistó esa guerra y él regresa pues victorioso, ¿sí? Y bueno, siempre como que hace más grande la historia, ¿verdad? Por las cosas que uno se imagina en lo que pasó aquí, ¿sí? Pero bueno, ya usted más o menos imagíneselo, me lo va leyendo. Entonces Abraham acababa de hacer una guerra contra 4 reinos y la ganó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues hay que volver a las predicaciones anteriores, ¿sí? Que dijimos uno de esos miércoles, el razonamiento lógico humano, ¿sí? Abraham ya no lo tenía porque él ya estaba en otra etapa de fe. Entonces su lógica era de fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo que tantas veces dice uno aquí, ¿verdad? Para Abraham era posible ganarle a 4 ejércitos con 318 sirvientes, ¿sí? Para él su razonamiento era: sí se puede, ¿sí? Sí puedo ganarle, amén. Sí puedo someterlos, sí puedo vencerlos, ¿sí? Cuando la razón humana es imposible, ¿sí? Son 4 reinos, son 4 ejércitos de soldados. Tú no tienes ejército, ni siquiera son soldados, son siervos, ¿sí? No saben pelear, no saben guerrear. Y si aunque supieran, son 318, no se va a poder. Esa es la razón, ¿sí? Pero este hombre ya estaba en otra medida de fe. Entonces, ¿cuál era esta estatura? Donde su lógica, vamos a decirlo así, era razonar en la fe. Entonces él dijo: sí se puede, ¿sí? Si nos sacó del Ur de los Caldeos, ¿sí? Si nos ha bendecido todo este tiempo, si ha estado con nosotros, si nos ha guardado, yo sé que él va a estar conmigo contra esos 4 reinos, ¿sí? Y se levantó Abraham, amén. Ya era un anciano y con puro sirviente. Yo, como lo platico, ¿verdad?
me lo imagino, ¿sí? Ni espada a lo mejor llevaban, puras herramientas de trabajo, ¿sí? Pero lo vencieron. Entonces, obviamente el respaldo de Dios, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir así: Dios respalda a la persona que se determina, ¿sí? En la fe. Amén. Está claro pues hasta aquí, ¿verdad? Entonces Abraham viene y arrebata el botín, conquistó 4 reinos. Qué tremendo, esto es imposible, pero él lo logró por causa de la fe, ¿sí? Entonces Dios lo respaldó. Entonces ahora sí, versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí es donde hay que leer Hebreos para entender más de este hombre, que uno puede decir es un tipo de Cristo, pero puede uno hasta pensar era Jesús mismo, ¿sí? Por el significado de su nombre. Bueno, dice el 18: entonces Melquisedec aparece de la nada, ¿sí? No hay más registro antes de esto, ¿sí? Ya después lo habla en los Salmos y en Hebreos, que es donde lo menciona más, ¿sí? Por eso, como dice Hebreos, ¿verdad? Sin genealogía, sin principio ni fin, ¿sí? Cuyo nombre es Rey de Justicia y Rey de Paz. Entonces se refiere a Jesús, ¿verdad? Y este era un sacerdote. Y hay muchas cosas que explicar ahí, pero bueno, vámonos despacito. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Yo me imagino que cuando Abraham lo vio y lo identificó, ese sacerdote del Dios Altísimo, como que ahí, si ya estaba convencido de que era Dios quien le hablaba, se convenció más, ¿sí? Dijo: no estoy loco, ¿sí? Aunque todos me tachen de loco, ese sacerdote del Dios que me habló en Harán, ¿sí? Ese sí sabe de lo que yo hablo, porque este ministra al Dios que me habló a mí, ¿sí? Y pues lo bendice, dice aquí, dice el 19, dice: le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y fíjense lo que dice aquí: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí. Fíjense pues, yo les había comentado o había dicho que siempre que, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, tiene que ver sacrificio. Si se acuerda de eso, ¿verdad? Llega un momento donde si queremos crecer en la fe, necesariamente tenemos que sacrificar, ¿sí? Y algo tenemos que sacrificar. Eso ya de Dios es nuevo, ¿eh? Ténganme paciencia. Y sí estoy presumiendo. No se crea. Bueno, entonces necesariamente hay que sacrificar algo. Va a llegar un momento donde Dios va a decir: entrégame. Aquí pues está entregando algo material. Ahorita lo explicamos, ¿sí? Pero también puede ser algo emocional, un hábito, una actitud, un pensamiento. Algo Dios nos va a demandar, ¿sí? Pero Él no lo va a demandar a la conciencia. Y hay que hacer caso, ¿sí? Porque si no, la conciencia se apaga poco a poquito, ¿sí? O se endurece. Acuérdese de Faraón, ¿sí? Faraón en un principio, él se endurecía. O sea, decía: no, ¿y quién es Jehová? No era Dios el que lo endurecía, él se endurecía solo. O sea, se resistía. Pero llegó un momento donde Dios dijo: yo lo voy a endurecer, ¿sí? Entonces, cuando está la voz de Dios hablándonos y hay un redarguir, una incomodidad en algo que es de Dios, hay que hacerlo, ¿sí? No hay que darle muchas largas, amén, porque puede llegar un momento donde la voz de Dios se empiece a ir y el corazón se endurezca, ¿sí? Y puede llegar un momento donde sea Dios el que me endurezca, y ahí la cosa ya no hay solución, a menos que Dios tenga misericordia de mí. Pero si con entendimiento yo decido endurecerme, imagínese endurecido por Dios, o sea, velado en el entendimiento, va a estar muy difícil, ¿sí? ¿Está claro eso, mis hermanos? Entonces, por eso cuando viene la voz de Dios a la conciencia, hay que mostrar arrepentimiento, ¿sí? O al menos enderezar lo que te está haciendo ver. Amén. Bueno, entonces
si no puede pasar esa dureza. Entonces hay cosas que Dios nos va a pedir, ¿sí? Si quiero dar el brinco a una fe mayor. En el caso de Abraham, usted se da cuenta que no se le pidió nada, ¿sí? El diezmo específicamente fue dado en la ley de Moisés. Todavía no existía Moisés, ¿verdad? Este hombre diezmó por un entendimiento, amén, que a ver si nos alcanza el tiempo. Pero primero lo quiero ver, bueno, dos líneas, vamos a decir así. La primera, lo material, ¿sí? Entonces ahí vamos a entender el por qué Dios pide ciertas cosas. Pero bueno, entonces siempre hay algo que sacrificar y Dios no lo va a hacer entender. Yo lo quiero enfocar al amor a lo material, ¿sí? Ese es el peor de los males, dice la Biblia, ¿verdad? El amor al dinero, amén, o el amor a lo material en este caso, ¿sí? Aunque parezca que no, ¿sí? Eso nos puede frenar, amén. Yo no puedo crecer en el reino de Dios si no entiendo que todo es de Dios, ¿sí? Yo no puedo ser un buen siervo de Dios si no entiendo que Dios es dueño de todo, ¿sí? En el servicio a Dios, de hecho debería ser en todo, pero en el servicio a Dios o en el ministerio, ¿sí? Yo tengo que entender que solo administro, ¿sí? Que administro no solo lo espiritual, en el caso de un pastorado, sino aún administro lo material, ¿sí? Por eso no se puede ni se debe hacer un mal uso de las cosas que Dios pone en las manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es mío, ¿sí me explico? Entonces, pero para tener ese entendimiento hay que ir creciendo, ¿verdad? Hay que ir soltándole amor a eso, ¿sí? Porque mientras no sea así, es como tener dos señores, dice la Biblia, ¿verdad? No se puede servir a dos señores, ¿sí? No puede servir a Dios y al dinero o a la riqueza, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Que es como lo estamos viendo. No se puede servir a Dios y amar lo material, amén. Hay gente que es muy generosa y que en esto a lo mejor no se le complica, pero, ¿sí? Pues entran también las motivaciones, ¿verdad? Y eso también hay que examinar. Porque hay gente generosa, pero ¿cuál es la motivación o la intención de su generosidad? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas ahí, pero bueno, poco a poquito. Bueno, entonces el amor o el apego a las cosas de este mundo, ¿sí? Van a impedir que yo dé un salto de fe o crezca en la fe, ¿sí? Entonces por eso Dios, bueno, hay una escritura, la parábola del sembrador, cuando el Señor se las explica, ¿sí? Hay una parte donde dice, ¿verdad? Que cierta semilla cayó en pedregales, me parece, si mal no recuerdo, o entre espinos, no recuerdo bien, pero habla acerca del engaño de las riquezas, ¿sí? Entonces el afán, creo, y el engaño de las riquezas, ¿sí? Bueno, eso es el amor a las cosas del mundo, ¿sí? El amor a las cosas de este mundo nos va a llevar a un afán, ¿sí? El afán es un temor al futuro, ¿sí? Es un miedo de qué pueda pasar, ¿sí? Si voy a poder, si no voy a poder, si le voy a hacer, no la voy a hacer, ¿sí? Y eso, hermanos, aunque no parezca, es apego a lo material, ¿sí? Entonces lo que pasa es que Dios lo está manifestando, ¿sí? Y se está mostrando de alguna manera. No estoy diciendo hay que ser responsables, ¿verdad? Ya no hay que trabajar porque dependemos de Él, ¿sí? No, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces ahí no hay para dónde hacerse, amén. Uno tiene que trabajar, pero el problema es el amor a eso. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces si mi amor, mi corazón están en aquello material, entonces va a venir el afán, ¿sí? Y el afán es un temor al futuro. Entonces acuérdense que ese es un enemigo, el temor, ¿sí? De los que mencionamos el domingo. Entonces no puedo vivir en ese temor, amén, sino como dice la Biblia, en apóstol Pedro lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué es la ansiedad o el afán? Es el temor al futuro, ¿sí? Es un miedo a lo que pueda pasar y que no se dé como yo espero, amén. Y entonces la persona cae en ansiedad, ¿sí? Yo creo, bueno, no levante la mano y diga nada. ¿Alguna vez han sentido un ataque de ansiedad? ¿Sí? De ese donde se te va el aire. Dicen que es un mini infarto, ¿sí? Entonces está feo, ¿verdad?
donde sientes que se te va el aire, donde empieza a sudar frío, y es una ansiedad así fea. Ese es un ataque de ansiedad, ¿verdad? Y mucho cristiano la padece, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden verse, ¿verdad? Las heridas emocionales, hasta la liberación, ¿sí? Pero en este caso, el amor a lo material, ¿sí? Puede también haber que está cautiva esa pobre alma, hay que sacarle de su cautividad, la liberación. Que tiene muchos daños emocionales, hay que ministrarle la sanidad del alma, también puede ser. Pero en este caso, que es lo que, como lo estamos viendo, el apego a las cosas o a las cosas del mundo, ¿sí? Entonces eso nos puede llevar a la ansiedad, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice ahí. Entonces es un descansar, ¿sí? En que Dios tiene cuidado de mi futuro, ¿sí? ¿Eso cuesta? Sí. Amén. Y cuesta porque ahí se requiere fe. Amén. Porque Dios no te va a mostrar las cuentas del banco en ceros o en muchos ceros, ¿verdad? Sí, de que ya te hice rico, tú descansa, ¿sí? No, lo más seguro es que si Dios está tratando con eso, ¿verdad? Es que las cosas estén al revés, ¿sí? Y ahí es donde cuesta el descanso. Por eso es impresionante ver al Señor Jesús durmiendo en una barca. ¿Se acuerdan de esa escritura? Que van a llegar a cierto lugar y estaba la tempestad a todo lo que daba en el mar. Sí, la Biblia dice que las olas golpeaban la barca, tanto así que los expertos en el mar, que eran los pescadores, empezaron a asustarse. O sea, no era normal lo que ellos estaban viendo. Sí, no estaban acostumbrados a algo así, era algo muy raro, ¿sí? Y es sorprendente que Jesús iba dormido. Así dice la Biblia, que iba dormido. No iba haciéndose el dormido, iba dormido, ¿sí? Eso es tremendo, ¿no? Pues, cualquier ruidito nos despierta, ¿verdad? Y más si tiene niños, ¿sí? Ahora imagínese en un maremoto, porque así hice una versión, ¿sí? Que era un maremoto lo que estaba pasando, un terremoto en el agua, y él iba dormido. Entonces, ¿cómo puede llegar a tener un descanso tan extremo? ¿Sí? Pues por fe. Amén. Pues porque él dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Entonces ya hay algo establecido, ¿sí? Y ahí es donde entra la fe, mis hermanos. Por eso fíjense la lógica humana y la lógica de la fe, ¿sí? Entonces la lógica de la fe es, él ya dijo que vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Dentro de lo físico, vamos a decirlo así, hay leyes, ¿verdad? Leyes naturales, pues, ¿sí? Si no se respetan va a haber problemas. Amén. Vienen las enfermedades, vienen los problemas en la naturaleza, vamos. Hay leyes espirituales y que están encima de las naturales, ¿sí? Por eso usted ve a un Jesús caminar sobre las aguas, ve a un Jesús sanar enfermos, ¿sí? Resucitar muertos, porque la ley natural es, vamos a decir, un diagnóstico, ¿sí? Esa es la ley natural, esto dice esta ley, ¿sí? Te vas a morir, ¿verdad? Pero viene una ley superior, ¿sí? Donde dice todo es posible. Amén. Lo mismo, ¿verdad? Un muerto, pues ya, ¿qué puedes discutir ahí? Pero viene una ley superior donde dice se puede resucitar, y lo resucita, ¿sí? Entonces la ley espiritual es superior. Amén. Entonces cuando una persona lo entiende, su mente es más espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien entiende, sí, que él ya dijo algo, ya se estableció algo, amén, ya está establecido algo, quiere decir que así va a suceder. Entonces por eso podemos entender o pensar que esa era la razón por la que Jesús viendo, ¿sí? Porque él ya había dicho, pasemos al otro lado, ¿sí? Entonces ya hay algo establecido, ya hay una ley superior, ¿sí? Así, otro ejemplo, y también tiene que ver con agua. El apóstol Pablo, cuando iba como reo a Roma, llevaban un montón de reos con él. No recuerdo si son 120 o más, pero menciona ahí un número y eran muchos. Pues el barco se fue destruyendo, ¿sí? Pero Dios, Pablo les dijo, los juntó a todos, les decía, coman, les decía Pablo. Fíjense el preso, ¿verdad? Iba más en paz.
igual más preocupados los otros, ¿sí? Yo coman, les decía, de todos modos, pues vamos a pasar esto. Y él les dijo una palabra, dijo: el ángel de Dios me visitó y me dijo que nadie de los que están aquí van a morir, y que para mí es necesario llegar a Roma porque voy a testificar. Así es que mejor descansen y coman, ¿sí? Es una fe demasiado desquiciada, ¿verdad? Pues obviamente dijeron: no, pues ¿cómo? Pues el barco se destruyó, pero Pablo estaba convencido de que nadie se iba a morir, y así fue. Nadie se murió, porque ya había una palabra, una ley superior, ¿sí? Que estaba por encima de una ley inferior, una ley natural. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces la ley natural es un naufragio, ¿sí? Se van a morir. El barco se desplomó, se hizo pedazos, ¿sí? Son muchos, ¿sí? De hecho empezaron a aventar cosas donde ya se daban por muertos. Pero Dios le dijo a Pablo: nadie se va a morir, así es que no tengan temor, y tú vas a llegar a Roma. Y el preso llegó a Roma, el apóstol Pablo, y predicó. Dice que estaba predicando en una casa con toda libertad. Roma lo cuidó, y era un preso, no era un rey, no era nada él lo llevaban preso, lo iban a matar. De hecho lo mataron ahí, le cortaron la cabeza, pero lo cuidaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? Pues es que hay una ley superior, amén, que es lo que Dios dice. Entonces, aunque nos cueste creerlo, lo que está escrito en la Biblia es una ley superior, ¿sí? Es la ley de Dios, amén. Entonces lo que está escrito ahí es real. Todo lo que está establecido está por encima de las leyes naturales, amén. Entonces yo me tengo que alinear a esta ley para que lo que está en esta ley venga sobre mí, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces ese es el problema del afán y de la ansiedad, ¿sí? Que hay una ley loca que me está llevando a la ansiedad, y es una lucha. Los que lo han sufrido lo entienden, ¿sí? Es un luchar adentro, porque es como que se suma todos los pensamientos negativos, todo lo malo que sucede viene a la cabeza, todo, además lo que todavía ni sucede, lo que ya sucedió y lo que está sucediendo. Es un montón de pensamientos que lo que están haciendo es bloquear a la persona, y es donde se está como muriendo, ¿sí? Se le va el aire, suda frío, no puede respirar, y el corazón está latiendo mucho, ¿sí? Porque se puede hasta quejar ahí. Entonces ese es un ataque de ansiedad. Es feo, ¿sí? Pero en teoría, ¿verdad? O la realidad, un hijo de Dios, ¿sí? En esa fe y en ese entendimiento no va a padecer así. Por eso le digo, es ver muchas cosas, que las heridas, que los cautiverios, que las enchamocaderas, sí, puede haber muchas cosas de eso, pero por eso lo estamos viendo de una manera general, ¿verdad? Entonces hay un descanso en lo que dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Esa es una ley, ¿sí? Y es una ley superior. Entonces ahí dice que Él tiene cuidado de mí, si echo mi ansiedad sobre Él, o sea, si descanso en Él, ¿sí? Eso así es, amén. Pero es una ley superior que demanda fe. Entonces yo tengo que confiar en lo que dice ahí. Ahí dice que yo puedo descansar, ¿sí? Y que mi ansiedad no la puedo llevar yo, que la tengo que echar sobre Él, ¿sí? Entonces, Señor, no puedo con esto, ya esto hasta acá, no lo puedo solucionar, no lo puedo arreglar, ¿sí? Más pienso y más intento, más se complica. Señor, lo echo sobre ti, ya no lo quiero cargar. Es como Ana, la mamá de Samuel, ¿sí? Que dice la Biblia que cuando expuso todo lo que traía en su corazón, dice así la escritura, que salió del templo y nunca más lloró. Entonces ella no es como a veces nosotros, ¿verdad? Que soltamos la ansiedad y se la volvemos a quitar de las manos a Dios, ¿sí? No, ella la soltó y descansó, y Dios cumplió su palabra, ¿sí? Una ley que salió a través, pues, de una autoridad con todos sus riegues, ¿verdad? Pero soltó la palabra y dijo: Jehová te conceda la petición de tu corazón, y pum, se embarazó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque actuó la fe, ¿sí? Y entró una ley superior, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, pues para eso se requiere mucha fe, ¿sí? Entonces por eso Jesús va dormido en la barca, y entonces toda se despierta y los regaña, ¿verdad? Hombres de poca fe,
y reprende al viento, ¿sí? Y todo se calmó. Y luego de ahí entraron a otra batalla, ¿verdad? Que fue con el Gadareno, que entendemos quién era el que estaba atacándolos ahí. Pero bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Entonces el amor a las cosas materiales, el amor a las cosas de este mundo, sí, nos van a llevar a esa afán, esa ansiedad. Si alguien batallamos con esto, Dios nos va a dar un revés, ¿sí? Y es cuando levanta la canasta, amén, y empieza uno a sufrirla y no sabes por qué, ¿sí? Normalmente eso pasa, pues una, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Hay un amor muy fuerte hacia este mundo, ¿sí? ¿Por qué se tiene un amor tan fuerte a este mundo? Pueden ser muchas causas, pero una es la falta de identidad, ¿sí? Porque a veces sentimos que en lo material se encuentra nuestro valor, ¿sí? Que en las cosas de este mundo se encuentra nuestro valor o el reconocimiento de los demás, ¿sí? Entonces, cuando sentimos que hay mucha necesidad, y pues el mundo es materialista y todo lo que hay en este mundo se mueve en base a eso, pues es obvio que nos vamos a sentir menos, ¿sí? Y luego si todavía nos están comparando o nos están señalando, ¿sí? Y más, ¿verdad? Las familias, los hermanos, ¿y en qué estás trabajando? Y no quieres decir, ¿verdad? Porque sabes que va a haber carrilla. ¿Se acuerdan esto era un anuncio de hace años? Me acuerdo porque me da risa. Pues ya ven cómo son ciertas mujeres, ¿sí? Se juntaron al cafecito, ¿verdad? Las excompañeras. Y ahí están, pues presumiendo, cada quien lo suyo. No, yo trabajo en esto, yo tengo esto, Y a una le preguntan, ¿y tú qué trabajas? Pues obviamente era para medirla, ¿verdad? Ya ven cómo son ciertas mujeres. Entonces ella dice, yo vendo piñatas. No, pues todas se quedaron así, ¿cómo es posible, verdad? Piñatas, y pues ellas hablan de empresas. Y esta decía piñatas, y ya después dijo en piñatas.com. Ya todo cambió ahí, ¿sí? Entonces, pues así es, mis hermanos, nos miden, ¿sí? Nos medimos, ¿sí? No, pues ¿y en tú en qué trabajas? No, pues eres jefe. Y eso es feo entre hermanos, ¿sí? Yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo tal puesto, yo alcancé tal cosa, ¿sí? Y eso pasa porque el mundo es así. Entonces el mundo es materialista, amén. Entonces la posición en este mundo nos hace valiosos, amén, valiosos a este mundo, ¿sí? Pero no necesariamente a Dios, amén. Usted vea a Jesús, por ejemplo. El Señor, Él sí tenía, Él se despojó de eso, ¿sí? Porque su trabajo le daba para mucho, ¿sí? Y pues si las bendiciones de la obediencia, no ha habido un hombre que sea tan obediente como Él, ¿sí? Entonces quiere decir que todas las bendiciones de Deuteronomio le seguían a Jesús. Serás bendito en esto, en el otro, serás cabeza, no serás cola. O sea, Jesús vivía en esa vida, estaba súper bendecido, ¿sí? Porque era extremadamente obediente a Dios, ¿sí? Hay un salmo también que habla acerca de la prosperidad o la casa que es bendecida en aquellos que temen a Dios. Nadie ha tenido tanto temor a Dios como Cristo, ¿sí? Nadie ha sido tan obediente como fue Jesús. Entonces resumimos ahí o concluimos, ¿sí? Jesús estaba súper bendecido. Por eso hay una escritura que dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, Él despreció las cosas de este mundo, las tenía, ¿sí? O es lo que uno entiende a causa de toda la vida que Él llevó, cómo el Padre lo prosperaba. La carpintería de allá no era como la de aquí, ¿sí? Allá eran empresas las carpinterías, casas, muebles, todo de madera. Entonces imagínense, y luego José, pues era justo. ¿Cómo le iría a José? Pues era un hombre bendecido, ¿sí? Jesús era un hombre súper bendecido, pero Él despreció eso cuando inició su ministerio, y lo hizo para enriquecernos a nosotros, con una riqueza obviamente espiritual. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces Jesús tenía apego a las cosas materiales, pues si no tenía lo eterno, se despojó de su gloria, pues menos lo de este mundo, para darnos a entender cómo debemos de ser nosotros, amén. Pero pues nosotros traemos otra mentalidad, tristemente, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer Dios es, bueno, vamos a tratarte ahí, te voy a levantar la canasta. No, Señor, sí, eso no, quítame un hijo, pero no me sueldo, sí.
se crea, no se crea. No me quites el sueldo, Señor. Entonces Dios va a decir, sí, porque tienes mal las prioridades, ¿sí? Tu prioridad es tu celular, ¿verdad? Y los hijos sin comer, ¿sí? Entonces vamos a cambiarte las cosas, ¿sí? Porque están mal tus prioridades, ni siquiera piensas en mí, menos en tu casa, ¿sí? Entonces lo que hace Dios es que nos da el voltea las cosas y empieza a levantar la canasta. ¿Sí entendemos qué es levantar la canasta? ¿Sí? Empieza la escasez, pues. Entonces empieza la escasez, la necesidad, y Dios lo que acomodar las prioridades, ¿sí? Y entonces uno ahí se da cuenta, estoy mal, ¿sí? Porque lo que tengo lo he administrado incorrectamente. Hay cosas que son prioridad, ¿sí? No es prioridad esto material. Hay cosas que son más importantes aún dentro de esto material. Entonces la mente cambia, mi hermano, pero cambia a la brava o a la mala en este caso, ¿sí? Porque si no, no cambia. Entonces Dios le gusta hacernos sufrir. No, lo que Él quiere es que yo crezca. Amén. Pero el amor a las cosas materiales no me deja, ¿sí? Dios nos guarde de entrar al servicio a Dios con esa mentalidad. Vamos a exprimir a las ovejas, las vamos a sangrar, porque es un amor a las cosas del mundo o a las cosas materiales. Ahora, no todo mundo es tratado ahí, para que no se asuste, ¿verdad? Usted que tiene mucho dinero, ¿sí? De que no, hijo. Entonces, Señor, ¿me vas a tratar en esa área? No, Señor, no todo el mundo es tratado, depende del corazón, ¿sí? Si Dios ve, pues este no ama las cosas terrenales, ¿sí? O no está anclado al dinero, pues no lo trato ahí, pero le trato otra cosa, ¿sí? De que somos tratados. ¿Está claro hasta ahí, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, por eso Dios instituyó muchas cosas que nos ayudan a enfrentar la batalla contra el amor a lo material, ¿sí? Entre esas es el diezmo, ¿sí? Y no se asuste, no le voy a sacar el dinero, solo le quiero explicar, ¿sí? Para que usted sepa por qué se hacen estas cosas. Entonces Dios, si usted se fija, aquí no hay una ley, ¿sí? No hay una ley donde dice tienes que diezmar, Abraham. No había ley, no existía nada de eso. Este hombre lo hizo porque lo entendió. Pero hay muchas cosas que te hacen ver por qué lo entendió, ¿sí? Una de ellas, mis hermanos, es que entendió el valor que tiene la bendición con lo material, ¿sí? Eso lo dice Hebreos. Ahorita a ver si lo buscamos. Nada más déjeme leer. Vemos algo más. Entonces, cuando una persona entiende que es más valiosa la bendición, o en este caso lo espiritual, entonces no le cuesta dar, porque lo pone en balanza. Pero eso se requiere entendimiento, porque el problema es que a veces se nos ha enseñado mal, ¿sí? Se nos hace pensar que el dinero es la bendición, y no es la bendición, es un recurso, ¿sí? La bendición es otra. Amén. Claro que es una bendición en ese sentido, ¿verdad? De que Dios me bendijo, ¿sí? Pero si usted ve aquí, Melquisedec no le sale con fajas de billetes. Dice que le sale con bendición, con pan y con vino, ¿sí? ¿Y por qué Abraham dijo, aquí está el diezmo de todo? Nadie le dijo que lo hiciera. Melquisedec no se lo pidió. Pues porque se entiende, ¿sí? Que es más valiosa la bendición que recibió que lo que él está dando. Y vea el corazón de Abraham. Cuando el rey de Sodoma dice, no, pues, ¿qué onda, verdad? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Sí? Y Abraham dice, llévate todo. O sea, a mí no me interesa nada, ¿sí? Pero le diezmó a Melquisedec. Pero bueno, el punto aquí es que eso viene cuando yo entiendo, ¿sí? O el apego a las cosas del mundo se van rompiendo cuando yo empiezo a entender que lo que viene de Dios, o lo espiritual, lo celestial, tiene más valor que lo material, ¿sí? Cuando eso lo puedo entender, o Dios me lo hace entender, entonces buscas la forma de traer más lo espiritual. ¿Sí me explico? Entonces la persona es como lo menciona, siempre que usted va a ver prosperidad en la Biblia, va a haber servicio, siempre, ¿sí? Hay un hombre, Gallo se llamaba, así se llamaba, en las cartas de Juan, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan lo menciona así, creo que es la primera carta de Juan.
y le dice, sí, yo deseo que seas prosperado en todo, le dice. Está hablando de prosperidad, en todo, sí, tanto lo material, en todo, como prospera tu alma. Y entonces si uno lee toda esa carta, se da cuenta por qué Juan le dice eso, sí, y lo empiezan a describir a Gallo, y empiezan a decir, es muy servicial, sí, es muy generoso con los siervos de Dios, los atiende, les sirve, los hospeda, los lleva, los trae, los mueve, les da de comer. Entonces Juan dice, yo quiero que seas prosperado. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay otra parte que dice ahí mismo en Juan, dice, esto es importante hacerlo, algo así, ¿verdad? Las palabras no recuerdo exactas, porque de esta manera participamos con ellos en su labor. O sea, tu servicio que estás dando, tu trabajo que estás dando, lo que estás aportando, te está enganchando a esos siervos y estás participando con ellos del mismo servicio. O sea, la bendición que le cae a él por su servicio te cayó a ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso Gallo? Sí, yo quiero esa bendición, ¿sí? Y como yo quiero esa bendición, yo sé cómo hacerle, y me gancho de aquí, y empieza el servicio, empieza su generosidad, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago así, fíjese, hay otra que se me está viniendo. Hay una escritura, era creo que la esposa Rebeca, la esposa de Isaac, ¿sí vean? Raquel era de Jacob. Rebeca, cuando van con Rebeca, el siervo de Abraham, pues Abraham iba, mire, el siervo de Abraham iba millonario, 5 camellos saturados de riqueza, para dárselo a la mujer que iba a ser la esposa de Isaac. Entonces, pero ahí hay otra vez servicio y prosperidad. Entonces llega este siervo Giesi, me parece que se llamaba, no sé si lo estoy confundiendo, bueno, era el siervo de Abraham. Entonces llega ahí Eliezer, sí, llega ahí con esta mujer Rebeca, y le dicen, él pide una señal, si esta mujer me da agua a mí y a todos mis camellos, esa es la esposa de mi señor. Y pues ya llega y le dice, ¿verdad? Y ahí hay mucha enseñanza muy bonita, pero ya llega con esta mujer y le dice, no, yo te doy agua, ¿sí? Y le da agua y le dice, y también, no nada más para ti, también para tus camellos. Y darle agua a un camello, pues usted sabe que es mucho trabajo, porque toman agua a morir, ¿verdad? Hasta que se les llenan las jorobas, ¿sí? Entonces a darle y darle. Y una vez escuchaba una predicación que los pozos de aquel tiempo no eran esos como el botecito que se agarra con el lazo, no, eran como cuevas. Entonces entraba la persona, agarraba el agua y subía otra vez. Entonces imagínense, 5 camellos, ¿sí? Bajar y subir. Yo creo que se le fue el día. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Servicio, ¿sí? Generosidad. Entonces aquel hombre dice, tú eres la esposa de mi señor, y le pone un brazalete, ¿sí? Le pone aretes, le pone joyas. Y cuando la llevan con su familia, el hermano de esta mujer ve las joyas, ¿sí? Y entonces le dice a Eliezer, bendito de Jehová, pásale. Pues cómo no, de Dios vio que ahí había y dijo, pero no espiritual, pues nosotros podemos ver el desear la bendición, ¿sí? Pues este está bendecido, tiene algo que aportar, tiene sabiduría, tiene revelación, tiene riqueza de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano de esta mujer? Lo empieza a atender, ¿sí? Y pues le arrebataron la bendición, o no se la arrebataron, 5 camellos lo vaciaron, amén. Pero ¿cuál fue la actitud? Fue servir, ¿sí? Generosidad, mi hermano, servicio, es el mismo principio, ¿sí? Lo mismo que menciona Juan. Amén, ¿sí está claro? Entonces, cuando Dios ve eso, hay un amor hacia lo espiritual por encima de lo material. ¿Sí me está entendiendo? Por eso no les cuesta. No estoy diciendo que no cueste hacerlo. Ahí se ve pues que era gente que tenía, ¿sí? Pero hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Lo que quiero que usted entienda es el valor que tiene lo espiritual contra lo material, ¿sí?
si yo no lo entiendo y para mí sigue siendo más valioso lo material, ¿sí? Yo no voy a crecer a lo que sigue. O sea, mi fe se va a quedar ahí. Y lo más probable es que tienda a irse hacia abajo. Por eso Dios estableció leyes, ¿sí? Y las leyes de Dios en muchas, ¿sí? Muchas. Uno nada más habla del diezmo y de la ofrenda, pero hay más. La viuda, el huérfano, el extranjero, el levita, ¿sí? Le tienes que dar a todos. Entonces uno puede decir, no, pues sí, si con el 10 batallo, ¿verdad? Darle a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita, y luego todo el diezmo, la primicia, la ofrenda. No, pues ya, ahí está mi sueldo, mejor le doy la tarjeta, ¿verdad? Usted cobre, ¿sí? No, mis hermanos, no es tanto eso, ¿verdad? Es, lo que Dios quería es no te apegues a eso, ¿sí? Porque nunca has tenido nada, ¿sí? Para hablar más claro, ¿verdad? Nunca has sido nadie. Fuiste esclavo más de 400 años. No tienes nada. Te maltrataron, abusaron de ti, te trataron mal. Vas a empezar a tener, ¿sí? No se te vaya a olvidar que había provisión. Había ciertas fiestas donde las leyes eran de más dar. Por ejemplo, las de las primicias, ¿sí? Se daban cuando había una gran cosecha. Amén. La de los tabernáculos, esa fiesta se hacía cuando el pueblo cosechaba, ¿sí? Y se hacía con qué intención. No se te olvide que fuiste peregrino, que no vivías en casas, vivías en tiendas, ¿sí? ¿Por qué Dios se los hacía? Para que no se enraizaran en las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? ¿Sí? Pues porque si no, no podemos crecer, ¿sí? Entonces no es tanto que Dios quiera estar saqueando gente. Hay pastores que sí, pero Dios no, ¿sí? Lo que Dios quiere es no ames las cosas del mundo, ¿sí? Porque si no, no vas a prosperar. ¿Qué le dice Dios al pueblo en Deuteronomio 28? ¿Sí? La escritura le dice: tú serás mi especial tesoro, te exaltará Dios, dice, por encima de todas las naciones. Tú darás, ¿sí? A ti te pedirán prestado y tú no pedirás. O sea, lo que está diciendo es: vas a enriquecer, ¿sí? No le está diciendo te voy a estar bolseando todo el tiempo. No, vas a ser un pueblo muy próspero, pero no puedes amar lo material, ¿sí? Hay una escritura en Josué, ya voy a acabar, que tiene más o menos una referencia así. Se puede interpretar de varias formas, pero cuando Israel entra a la tierra de promesa, si dice así la Biblia, que entraron a la tierra y comieron del fruto de la tierra, y entonces dice así: y cesó el maná. Ahí hay una enseñanza tanto, vamos a decir, positiva y negativa, no sé si decirlo así. La negativa es: agarraron lo de la tierra, ¿sí? Y cesó lo del cielo, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces el amor a las cosas de este mundo cierra lo del cielo. Amén. Entonces por eso esto se aprende, ¿sí? Cuando se entiende que la bendición que desciende de arriba es mayor a las cosas de este mundo. Por eso a Abraham nadie le tuvo que pedir. Así debería de ser, ¿sí? Hay pastores, me han dicho, que se avientan como una hora o media hora hablando del diezmo, pero no con la intención de explicarlo, sino con la intención de saquearlo, ¿sí? Así no es, mis hermanos. Es un principio que se tiene que explicar porque está en la Biblia, ¿sí? Pero no significa que se tiene que usar para manipular gente. No, por eso es un texto, ¿sí? Entonces la bendición y dice: esto es, ¿sí? Entonces este hombre me bendijo. Lo más probable, ¿sí? Uno puede pensar que el que oró por Abraham fue Melquisedec. Señor, dale la victoria a este hombre, ¿sí? Ten misericordia de Abraham, son 318, Señor. Tenle misericordia, se alocó, dio el paso de fe extremo. Señor, yo lo bendigo y cúbrelo y que sus enemigos caigan. Y casualmente, ¿verdad? Sin que nadie lo invite, sale al encuentro y sabe toda la historia. Bendito sea el Dios de Abraham, que entregó a sus enemigos en su mano. O sea, muy seguramente el que lo estaba cubriendo era Melquisedec. Entonces Abraham entiende: la bendición es muy grande, ¿sí? El pan que me está dando, ya en nuestros tiempos la palabra, ¿no? Es muy grande. El vino que estoy recibiendo,
la administración de mi corazón para dejar de estar amargado y tener gozo es muy grande. ¿Sí se da cuenta, mis hermanos? Entonces, ser bendecidos, tener alimento espiritual, que nuestras almas se estén sanando, no se compara a un 10%, ¿sí? Y yo también diezmo, ¿eh? Entonces no se compara, pero eso se tiene que entender. Eso es una revelación, ¿sí? Por eso en nuestros tiempos no estamos bajo una ley, o en ese sentido una ley del Levítico, sino en este caso bajo un sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Donde ya no se necesitan leyes, solo se necesitan leyes de ritual, se necesita revelación, entendimiento. Entonces hay otra parte de la Biblia que está en Corintios, 1 Corintios 9, donde Pablo le dice a esa iglesia, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es correcto que yo coseche lo material, pero Pablo empieza a decir, pero no, como que no quiero hacer uso de esto, ¿sí? Créanme que esas cosas dan temor a hablarlas, ¿sí? Pero es que están ahí. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Sacarles la cartera y bolsearlos? No, que yo deje de amar los materiales, que le tenga más amor a lo eterno, ¿sí? Que mi corazón, porque no es nada más el diezmo, son muchas cosas, ¿verdad? No es, por eso le digo, las prioridades pueden estar mal. Ese es un recurso para yo salir de ahí, ¿sí? Pero no es todo, amén. Eso solo es una parte de muchas cosas más, ¿sí? Pero si mi corazón está muy arraigado en lo de este mundo, yo no le voy a dar, que eso es lo que quiero que se quede, ¿sí? En su corazón, en su mente. Yo no le doy valor a las cosas espirituales si mi corazón está en las cosas de este mundo, ¿sí? Por eso cambiamos a Dios, amén. Por eso se cambia a Dios, ¿sí? Porque cuando no se tiene lo que uno espera, pues Dios te falló en nuestro criterio, ¿verdad? Cuando se tiene lo que uno quiere, pues ya para qué te quiero, si ya tengo lo que necesitaba, amén. Así no debe ser, mis hermanos. Por eso esa es una parte donde en este sentido Abraham está sacrificando, ¿sí? Está soltando el amor a las cosas terrenales, o en este caso pues lo material, ¿sí? Está soltando a eso. Y cuando Abraham hace eso, fue bendecido, ¿sí? Y luego en lo que sigue le anunciaron el nacimiento de Isaac. O sea, entró otro nivel de fe, ¿sí? ¿Cuál es la fe que sigue? La de un padre, ¿sí? Entonces se puede decir, Abraham maduró, amén. Entonces sí es muy necesario pedirle a Dios que nos trabaje en el amor a las cosas materiales, ¿sí? Mucho. Y que nos dé la sabiduría para saber tener las prioridades correctamente, ¿verdad? Y la otra, que nos ayude a ver que es más valiosa la bendición del cielo que la bendición terrenal, por decirla de alguna manera, amén. Que tiene más peso lo que yo estoy recibiendo en lo espiritual que lo que yo pueda estar recogiendo en lo material, ¿sí? Cuando una persona entiende eso, entonces sabe que cuando da, no resta, multiplica, ¿sí? Pero eso se requiere entendimiento. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si Dios va a tratar con esa área en nosotros, pues nos va a dar una sorpresa, ¿verdad? Va a haber cosas que no nos van a salir, ¿sí? Pero acuérdense, hay una ley superior, ¿sí? Hay una palabra ya dada, amén. Y en eso tengo que descansar. ¿Está claro? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar en base a lo que hoy hemos entendido. Y vamos a pedirle a Dios, Señor, danos un corazón que vea más por las cosas de arriba. Amén. Bueno, vamos a orar así. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque, Señor, tú eres nuestro refugio, Señor. Queremos que nos des una mente no materialista, Señor, sino una mente que pueda ver que lo eterno es más valioso, Señor, que las cosas de este mundo, Padre. Para que en ningún momento nos sintamos menos, Señor, que en ningún momento, bendito Dios, tampoco si llegásemos a tener lo material, nos sintamos más, Señor, sino entender, bendito Dios,
que a final de cuentas solo somos administradores, Señor. Ya sea lo material o lo espiritual, solo somos administradores, Padre. Que un día daremos cuenta, Señor, aún de las cosas materiales que hemos vivido, Señor. Daremos cuenta de todas estas cosas, Señor. Un día daremos cuenta de las cosas de este mundo. Daremos cuenta de las cosas materiales también, como de las espirituales. Por eso venimos delante de ti, Señor, para que formes en nuestra vida, Señor, una mente correcta, Señor, un corazón correcto ante las cosas de este mundo y las cosas espirituales. Señor, ayúdanos, Señor, que si nuestro corazón está en las cosas del mundo, está tan arraigado a las cosas materiales, nos ayude, Señor. Hay una escritura que habla acerca de un joven rico, Señor. Tú le dijiste a ese joven: si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, si quieres dejar de ser joven y ser una persona madura, entonces entrega todo lo que tienes, Señor. Y aquel joven dijo: es demasiado lo que tengo, Señor. Y a veces no es tanto lo que tenemos en lo material, son los deseos, aquello que ambicionamos o aquello que deseamos, Señor, que a veces está por encima de lo que tú nos estás diciendo. Ven y sígueme, Señor. Que podamos darnos cuenta, Señor, que ese llamado es más valioso que cualquier puesto en este mundo, Señor. Pero ayúdanos a entenderlo, porque no nos es fácil, Señor. Nuestra mente está tan estructurada al mundo, Señor, y que si aprendemos a darle el valor a lo espiritual por encima de lo material, entonces tú no tendrás problemas, Señor, con darnos lo material. Como se le decía a Gallo, Señor, bendito Dios, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Bien has hecho en participar del dar y recibir. También decía el apóstol Pablo, Señor, cuando la iglesia de los filipenses, Señor, se despojó, dio, Señor, se desligó de lo material, Señor, de las cosas terrenales. Y el apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Esas palabras están en un contexto del dar, del servir, Señor, con la actitud correcta, con la intención correcta, Señor. Bendito Dios, esta iglesia, Padre, Señor, la iglesia de los filipenses, que es a la que Pablo se lo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, porque ustedes hicieron bien en participar del dar y recibir, hicieron lo correcto. No es que yo busque dádivas, decía el apóstol Pablo, yo solo quiero ver fruto, y ustedes hicieron lo correcto. Lo mismo podemos decir nosotros, Señor. No es nuestra intención estar, Señor, viendo o sacando el dinero a la gente, sino el entendimiento, el fruto de almas, Señor, que entienden, Padre, que lo espiritual tiene un peso más grande que el ser bendecido, Señor. Nadie puede, Señor, cederlo de este mundo si no ha visto la bendición que es mayor. De Hebreos, Señor, bendito Dios, dice esa escritura en Hebreos: y aquel que tenía la bendición, aquel que era mayor o el que tenía la bendición, bendijo al patriarca que tenía las promesas. Y dice esa escritura, Señor, porque indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor. Señor, es el entender, Señor, que tú eres superior a mí y que hay una gracia mayor, Señor, de la cual yo estoy siendo bendecido. Y al entender esto, Señor, entonces, Padre, es cuando se sabe desprenderse del amor a las cosas terrenales. Por eso la honra a los padres, Señor, porque un hijo entiende que su padre es superior a él, Señor, aunque su condición física ya no sea la misma, aunque físicamente el hijo tenga más fuerza, tenga más vigor en muchas cosas, sabe que su padre o su madre son superiores a él, y por eso no le cuesta honrar, Señor. Bendito Dios. El problema es cuando no lo entendemos, Señor. Eso lo entendió Abraham. Este Melquisedec es mayor a mí, aunque yo porto las promesas y soy patriarca o padre de una nación. Este es superior a mí, y no dudó
en darle lo que tenía, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que podamos ceder al amor a las cosas de este mundo, Señor, para que las cosas, lo que este mundo llama grandeza, yo no lo llame grandeza, Señor. Que aquello que para este mundo es riqueza, yo no lo tenga por riqueza, lo tenga, como decía Pablo, lo tengo por basura, Señor. Y entonces tú, Señor, no te vas a detener para prosperar en todas las cosas. Aquella vida, Señor, que ha sabido darte el corazón, bendito Dios. Hoy te entregamos nuestra alma. Y si estás tratando con alguien en esas áreas materiales, yo lo bendigo, Señor, y oro para que le des la fuerza y sepa, bendito Dios, que nada de eso terrenal es mayor a nuestro Dios, que nosotros no vamos a ser enriquecidos, somos enriquecidos en Cristo. Como decía Pablo, somos, Señor, como pobres pero enriqueciendo a muchos, Señor. Nosotros tenemos un mensaje que puede cambiar al mundo, Señor, y eso no se paga con dinero. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu iglesia y ruego que fortalezcas la fe de aquel que está siendo tratado en estas áreas materiales, y que pueda entender, bendito Dios, que hay prioridades, y que por eso Dios está tratando ahí para que acomode sus prioridades, Señor. Oro, mi Dios, para que le des el entendimiento a aquellas vidas que están siendo tratadas en esta área, y que puedan ver, Señor, que es superior la bendición espiritual que la condición material, bendito Dios. Y que aún aquellos que tienen lo material puedan darse cuenta, Señor, que eso material, Señor, ha cambiado, no ha logrado cambiar sus vidas, no ha logrado cambiar sus familias, que la restauración de un alma no se puede pagar, Señor, no se puede comprar, que eso tiene un valor incalculable, costó la sangre de Jesús. Bendito Dios, danos entendimiento, Señor, para que nuestro corazón no se limite, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia y ruego, Padre, que el amor a las cosas de este mundo, Señor, tú lo sigas trabajando en nosotros, Señor, y que el día que tu pueblo esté prosperando, Señor, y prospere y prospere y prospere, se acuerde, Señor, que era esclavo. Bendito Dios, que toda su vida fue esclavo, Señor, que sus antecesores fueron esclavos del pecado, fueron esclavos de las tinieblas, que Dios los sacó a esa vida de una condición terrible, de vergüenza, de pobreza, de miseria, Señor, de depresiones, de amargura, de pensamientos de suicidio, y que si ahora lo está prosperando, Señor, aquella persona pueda decir: Señor, no me arraigo en esto material, te doy gracias porque me lo has dado, Señor, porque sabes que lo necesito, pero no es mi Dios. Tú eres mi Dios, y aún, Señor, tú eres el dueño de esto que estás poniendo en mis manos. Dame la sabiduría para no despilfarrarlo, Señor, y no echar a perder algo que tú has puesto en mis manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a tu iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, recibe en este día también cada ofrenda, cada diezmo que se traiga delante de ti, y que suba delante de tu presencia. Como decía el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta, que el cielo se sature por causa del fruto, Señor, en el nombre de Jesús, porque se da con el corazón correcto, con la motivación correcta, Señor, porque no venimos a comprar y vender, Señor, venimos a honrar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo y declaro, Señor, que las ventanas de los cielos están abiertas, Señor, que derramas bendición hasta que sobreabunde, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, Señor, con gracia, con el corazón correcto, Padre, para que nunca detengas tu mano y sigas prosperando a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. Amén, Señor, y amén.